autoridad y explican que el derecho internacional público es romántico porque pasa por la buena fe. Otro sector doctrinario y jurídico indica que no cabe alguna justificación alguna para indicar que no es coercitivo. ¿Por qué? Porque indica que como el derecho internacional público es voluntario, entonces, ¿por qué después lo va a negar? No sé si me doy a entender con esta parte. Porque para ser sujeto de derecho internacional público tengo que ser Estado. Y al ser Estado, entonces establezco relaciones jurídicas con otros estados. Y si yo establezco relaciones jurídicas vinculantes con otros estados, ¿por qué he de negar luego lo coercitivo del derecho internacional público? Por ejemplo, les soy honesto que a pesar de que yo soy entendedor de la materia, igualmente entro a dudar. Por ejemplo, en el reciente caso que sucedió en la Embajada de México en Ecuador, si no estoy mal. No sé si se recuerdan, esto hace 3 meses más o menos, ¿lo recuerdan? Sí, fue por la expulsión de los diplomáticos de ahí, ¿no? No, fue por el expresidente, ¿sí, Helio? Que fue por entrar a capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, que se había refugiado y le habían dado asilo en la Embajada de México en Quito. Ajá, ajá. Exacto. Ese es un caso interesante porque de nuevo se puso en discusión, principalmente a nivel latinoamericano, la coerción, esa fuerza coercitiva del derecho internacional público, en relación, por ejemplo, con los privilegios e inmunidades de que gozan los funcionarios y goza el edificio de la representación y misión diplomática. Ahora, ¿por qué me metió a mi duda? Porque uno de los principales elementos del Estado subjetivos, pero que son importantes, el hecho de que sea subjetivo no quiere decir que deje de ser importante, que es la soberanía. Porque cuando el Estado está dentro del contexto internacional, está en el pleno ejercicio de su soberanía. Y luego, dentro del marco del derecho interno, tengo entendido que la Fiscalía lo estaba investigando. Y entonces se emitió una orden, el Ministerio Público solicitó a un juez su captura. Y entonces le dio el carácter de prófugo de la justicia, no de carácter de asilado. Entonces es ahí en donde lo ponen a uno en qué dudar, porque si en efecto, imaginemos, por ejemplo, que voy a poner un ejemplo hipotético. Por lo que se escucha en las redes y se lee y tuitean y en el Facebook y el TikTok, etcétera, etcétera, pareciera que Yamatei es odiado, ¿verdad? Pareciera. Yo en lo personal, ya a mis alturas del partido, yo ya no manejo odios contra nadie. O sea, a mí no le manejo odio en lo personal, pero tampoco favor. O sea, no, ni favor ni en contra. Ya será la historia y la ley que lo tendrá que juzgar, pero ese es otro asunto. Pero partamos de esa hipótesis de que hay grupos de población que sí manejan odio en contra de. Y entonces, supongamos que la fiscalía inicia a investigarlo y cuando está el sujeto a una investigación, entonces va a pedir asilo diplomático a una embajada. ¿Y qué creen ustedes que pasaría ahí? Una embajada en Guatemala. ¿Cómo creen que sería la reacción
ciudadana, por lo menos la visible, la que tuitea, la que facebookea. ¿Qué creen ustedes que exigiría? Pregunto. Que lo expulsaran de la embajada donde se asiló, ¿no? Pedirían de que el juez entre a sacarlo. No sé si me explico. No tanto contra la embajada. No sé si me doy a entender, Álvaro. Sí, ya comprendí que es por un medio judicial, ¿no? Ajá. Sí, Helio. Sí, eso sería a nivel de opinión pública y a nivel de, como dice usted, petición de la gente, pero el juez que conoce derecho y las fuerzas de seguridad que tienen asesoría, pues saben de que las embajadas son parte territorial del Estado al que representan y Pero puede ser como está hasta bajo casus belli investigación, entrar en ella. pero como está bajo investigación y cuando se dio cuenta, porque él ahorita tiene inmunidad por ser diputado al Parlacén, ¿verdad? Por eso lo estoy poniendo, porque a Jimmy ya no tiene. Pero como hay una orden judicial y entonces viene el Estado de Guatemala, viene por ejemplo el actual presidente y su ministro de Gobernación y no la quieren ejecutar, ¿qué pasaría si la policía y el ministro de Defensa no ejecuta la orden del juez? Porque el juez le ordena a la policía y al ministro de Gobernación. Bueno, licenciado, sin ánimo de entrar en controversia, pero equivaldría a irlo a traer al país de donde es la embajada. Equivaldría, por ejemplo, si es en la embajada de México, equivaldría a irlo a sacar de Chiapas y traerlo para acá. No A porque eso estamos hablando, equivaldría en el... no porque estamos hablando que se va a refugiar a la embajada de México aquí, ahí en la zona 10. Yo diría, o en mi opinión, pues que hasta donde las fuerzas del Estado podrían llegar con la orden judicial que tengan es a rodear y sitiar la embajada, ¿verdad? Pero más allá de eso no podrían Tiene ingresar orden por la judicial, fuerza. pero tiene orden judicial. Es que fíjese que ahí vamos bien. Bueno, pero Y, perdón que lo interrumpa, como decía Helio, el asunto de cruzar la puerta de la embajada es transgredir el, el derecho de que la embajada tiene como territorio. y entonces viene el fiscal o la fiscal y le ordena, le solicita al juez que capture al director de la Policía Nacional y al ministro de Gobernación. Por ¿Vos, desobediencia. vos que sos abogado o no? Sí. ¿Verdad? Le ordenaría. Mire, de ahí desacato. Entonces es una situación bien compleja. Ya me agarraron la onda del tema del derecho internacional, cómo funciona. Claro que ahorita no nos vamos a entrar a debate nosotros por una cuestión hipotética y menos a pelear por Yamatei, ¿verdad ustedes? Pero surge el ejemplo, ¿verdad? El tema ese de la superioridad del derecho internacional. Laura. Vic, pero esto no sería como, por ejemplo, cuando se refugió aquel presidente de Panamá en el Vaticano y no entró a los Estados Unidos, sino que se quedaron allá afuera. Cuando fue ¿Quién? lo del canal de Panamá, que llegó a Estados Unidos. Su No, este sexful fue creo que es. Noriega. Ajá, Noriega, ¿no sería similar el caso? Es lo que yo pregunto. Yo era patojo ahí, pero yo recuerdo que sí, del pelo lo sacó Estados Unidos, creo yo. Yo creo que no se Pero fue fue una... una guerra psicológica la que le hicieron, poniendo música fuera de rock y toda la cosa, hasta que vino y salió. Algo así, sí, no recuerdo muy bien. Pero ahí no, creo que no. Sí, Álvaro. Bueno, ahorita con la cuestión del territorio que estábamos hablando del asunto solo quería comentar y recordar que tal vez me puede orientar o explicarnos un poquito sobre el territorio que representan las naves y aeronaves. Sí. Que Bueno, es que... estas también tienen Mira. una... Es que aquí hay una situación interesante. Y a veces la confundimos, ya te comprendí. Que, por ejemplo, un avión
de Aeroméxico en Guatemala, que es territorio mexicano, decís vos, ¿no? Sí, en el ejemplo de que Yamatei lo abordara, pero de acá de Guatemala sigue en tierra. No. Fíjate que ahí, eso, qué bueno que me lo preguntas porque se los voy a explicar, no funciona así. No, miren. Funciona, pero en términos de nacionalidad. Ah, ok. Por ejemplo, que está la señora en el avión, ahí en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y entonces ya empieza a tomar vuelo y da a luz a un bebé. Entonces, una vez está fuera del espacio aéreo, pero está dentro de la aeronave, opta por esa nacionalidad, pero no quiere decir que, por ejemplo, que el avión está detenido en el aeropuerto La Aurora y ese es territorio y ahí no puedo ingresar yo. No, ahí han bajado, de aviones han bajado Sí, a un... por una cuestión de seguridad. Ahora, bueno, tal vez no me expliqué bien. ¿Qué tal si fuera Pero un... solo te termino. Ok, Si es un avión, eso es diferente, ¿verdad? Si es una aeronave de la misión diplomática, eso es diferente. ahí está. Esa tal vez era más clara mi pregunta. Sí, es de una misión diplomática, que es diferente. Es que ahí hay una Ahí sí coalición. aplicaría la misma norma o la misma Ahí sí, regla que la embajada. sí, es como el vehículo. O sea, el vehículo Los diplomático. vehículos terrestres, digamos, que dice que tiene placa CD, cuerpo Sí. diplomático, tienen O también la calidad no de... cuerpo diplomático, no, misión diplomática. Ok, MI. Sí. Sí. Bueno, tienen CD otros, ¿verdad? Sí, tienes razón. Es que hay cuerpo diplomático y misión internacional. Exacto. Sí. No, eso sí tienen, si son parte de la misión. Pero uno que dice misión internacional, porque es de un ONGero, eso no aplica. Porque un ONGero lo va manejando, no, eso no aplica. Un ONGero francés, eso no, nada que ver, ahí sí no. Entonces, dentro de ese aspecto, tal vez es importante aclarar que el derecho internacional público sí tiene algunos mecanismos dependiendo la rama. Por ejemplo, en comercio internacional, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que es derecho internacional público, sí tiene unas medidas en contra de los incumplimientos comerciales, por ejemplo. En el caso el caso penal, igualmente. El caso Sperensen, que está ahorita de moda, no sé si lo han observado. Sí, que ahorita creo que le rechazaron presentar más pruebas que él Ajá. tenía en el juicio, ¿verdad? Ahora, sí, gracias Danilo. Ahora yo quiero preguntarle a la general, ¿ustedes no se han preguntado por qué en Suiza se está llevando un juicio de unos delitos que se cometieron en Guatemala? Pregunto. Helio. Bueno, pero tal vez el que no sepa. ¿Alguien que se haya preguntado eso? ¿O todo el mundo lo entiende? Pareciera que todo el mundo lo entiende. Yo no, licenciado. Ahí está, es que hay que Yo ser no, honesto. Va. Vamos a darle la palabra a Helio. Helio. bueno, yo no sé si sé que totalmente, licenciado, pero mi opinión, según las informaciones que he tenido, es por las condiciones de extraterritorialidad de la ley penal en el cantón suizo donde se está juzgando Sperensen, persigue no solo al delito, sino a la persona, y como él tiene nacionalidad de ese estado suizo, entonces lo persigue hasta acá en Guatemala. Y además hay otra condición que se le acusa de delitos de lesa humanidad. Entonces se declararon competentes por eso. Álvaro.
Perdón, creo que la persecución y el juicio se lleva allá porque él tiene doble nacionalidad, ¿no? Y él se refugió bajo no recuerdo qué figura allá para que Interpol no lo remitiera a un juzgado guatemalteco acá. Ujú. Sí, miren, es que acá vamos a que ahorita estoy dando argumentos a favor de que el derecho internacional sí es coercitivo. ¿Vamos bien? El otro de la Embajada de México fue para poner en duda si es coercitivo o no, porque al final el gobierno ecuatoriano es, ¿verdad? ¿Sí? O Sí, boliviano. ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano se pasó por el arco de triunfo en derecho internacional. Entonces, por eso se los puse como duda. Ahora estoy argumentando elementos a favor de que sí es coercitivo. Pero luego les voy a dar otros argumentos que no es coercitivo. Entonces, por ejemplo, acá, espérense, en este sistema lo conozco un poco porque yo en ese entonces estaba revisando el expediente de un privado de libertad. En esos momentos, no ahí ese día, ¿verdad? Pero sí, en ese ínterin, en ese contexto yo estaba revisando, entonces tenía yo mucha atención, incluso me preocupé por el privado de libertad a quien yo estaba asesorando, que casi como una semana antes yo estuve visitándolo ahí en el centro de privación de libertad e incluso por eso lo tengo en mi mente porque conocí esa ciudad, porque es una ciudad, usted, que esperemos en Dios nadie la llegue a conocer, a menos como abogado, pero aún así es duro conocerlo. Entonces, ingresaron y le dieron muerte, si no estoy mal, a 7 reos. Y entonces hubo unas declaraciones de testigos, porque en ese entonces estaba la CICIG, o sea, la CICIG llevó el caso. Entonces hubo testigos que eran los mismos privados de libertad, quienes argumentaron que de una forma personalizada fueron a traer a esas gentes. No fue en tiroteo. Ese es el argumento que se joven, que puede decir así. Los agarraron individualmente, les dieron muerte y los fueron a poner en lugares como que si hubiera sido un tiroteo, les pusieron armas, etcétera, etcétera. Pero espérense, como era muy patojo, eso, incluso eso se decía, que él estaba jugando, eso se decía de él porque él tenía, si no estoy mal, 32 años y era director de la Policía Nacional Civil, imagine usted, 32 años, sin haber sido policía anteriormente. Y el subdirector, que era un médico, que tampoco tenía experiencia, y llegaron y los filmaron cuando se estaban quitando las capuchas, porque ellos ingresaron con capuchas. Si ustedes miran ahí los videos, ellos ingresaron con capuchas, pero babosos en un momento se las quitaron y les tomaron fotos. Y el ministro Bielman y el mismo presidente Berché y el director del sistema penitenciario era Yamatei. Entonces, estamos hablando del alcance del derecho penal, que sí es coercitivo. Entonces, cada quien, como miren, me voy a meter un poquito a derecho. En derecho penal es sálvese quien pueda. En derecho penal terminaron los amigos. Si no, miren el caso Maluf. Ahí ya no hay amigos. Ahí ya todo el mundo está viendo cómo se salva. Entonces, en derecho penal así es. Entonces, espérense, como su papá tiene nacionalidad suiza y él también, entonces se fue. Y su papá era el director de la OMC en Ginebra y yo era el director de la OMC en Guatemala.
Entonces, se fue, Bielman se fue a España, Yamatei, más listo, se quedó aquí. Figueroa, que era el subdirector de la PNC, se fue a Austria porque su esposa tiene nacionalidad austriaca, pero la CICIG gestionó ante las fiscalías de cada estado, lo gestionó como un proceso de ejecución extrajudicial. Y las ejecuciones extrajudiciales son delitos de lesa humanidad. ¿Qué es una ejecución extrajudicial? Toda aquella que no lleva el debido proceso. O sea, que se los truenan suponiendo que son delincuentes. Y entonces, de esa cuenta, el que no corrió tan buena suerte fue Sperince. Bielman, Yamatei fue absuelto acá, Bielman en España y Figueroa en Austria. Y él se quedó y todavía ahorita yo creo que ahorita ya está en estos días, va a entrar al debate final. Pero ahorita está con una medida sustitutiva. Y entonces aprovechó a hacer su película, su documental, no sé si ya lo vieron por ahí, que creo que fue un error hacerlo, porque es un poco desafiante al sistema suizo. No sé si ya lo observaron y ya comprendieron cómo sí es coercitivo. Jóvenes. Sí, Danilo, ibas a platicar. Sí, pero bueno, tal vez me voy a regresar un poquito, pero en la cuestión de la ejecución extrajudicial, sí se demostró que la escena fue montada, porque a los reos los reunieron en un patio y fueron ejecutados por las heridas que tenían en el cuerpo. La bala ingresa a quemarropa, entonces no es una bala que se haya disparado a distancia muy larga. De casualidad. Sí, el tema es muy fuerte. De dicha Berché no está en problemas, porque él debió haberlas tenido también. Si el baboso, siendo presidente, se fue a meter a Pavón. Baboso, ¿qué tenía que irse a meter? Igual Bielman. Pero las declaraciones de los testigos es que estos dos fueron los que ejecutaron. Pero es un caso interesante donde sí hay coercitividad. Ahora, en otro donde hay coerción es en el derecho de mar, por ejemplo. El derecho de mar también porque una vez se invade mar territorial, entonces se les puede apresar. Entonces sí es coercitivo por esa parte. En el derecho supranacional de integración también se maneja coerción, que es lo que les voy a explicar dentro de un momento. Bueno, entonces sí están comprendiendo que dependiendo del derecho hay que analizarlo si es coercitivo o no es coercitivo. En donde tiene algunas dificultades coercitivas, así es la OEA. La OEA tiene algunas dificultades de coerción. Como ustedes ven, por ejemplo, Daniel Ortega, Bukele, Yamatei, Maduro, Evo Morales, desafían a la OEA, ¿se dan cuenta? ¿Han observado ese fenómeno? Que no le hacen caso. Sí, Han observado ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, en derecho de organizaciones es en donde se pone débil la coerción del derecho internacional. Se pone débil en el asilo. Se pone débil, ¿verdad? Porque ya ese ejemplo que dimos, está el ejemplo de Assange, hay varios que se pone débil, ¿verdad? Porque ¿cómo un Estado receptor, cómo el embajador mexicano se iba a oponer a que sacaran al otro, ¿verdad? No podía él exponerse, entonces lo tuvo que entregar.
Y luego ya vienen las represalias de tipo diplomático, comercial, etcétera, pero al final el Estado cometió su objetivo, que fue sacarlo de la misión diplomática. Por eso es de que en asilo es débil. Entonces sería interesante que ustedes, porque no nos podemos detener mucho en esto, ustedes ahí en el correr de su texto, porque hay que despertar la curiosidad. Ahí hay bonitos textos, mucha. Por cierto, a mí me encantaron algunos que se nota que hay investigación paralela, incluso temas superiores a los que yo expliqué. Y esa es la idea. Porque para poner 2, 3 linitas, ¿verdad? De lo mismo que se dijo, o lo que le dijo el vecino, el amigo, mira, vos pone esto y copia y Wikipedia, pues eso cualquiera lo hace. Un niño de primaria. Entonces eviten eso. Entonces, ampliar un poquito en el derecho internacional, que también se puede denominar derecho diplomático, en donde se debilita. Entonces, si vamos al tema de las organizaciones internacionales, con el tema de la coerción del derecho, resulta que hay dos grandes elementos en el derecho de organizaciones que se aplica también en el derecho de integración, que es el derecho originario y el derecho derivado. Entonces, el derecho originario es el que le da origen a la institución. Cuando yo digo institución, no me refiero a un edificio público, no, sino institución me refiero a lo que se instituyó, a lo que por determinadas circunstancias se legisló. Entonces, la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea es una institución que su derecho originario es búsqueme ahí, se me olvida, búsqueme el nombre del tratado que da, Tratado de Lisboa, es que da origen. Ya ves, ya estoy, me están dando, ya, sí me están comprendiendo lo que es el derecho originario y derecho derivado, el derecho internacional y derecho diplomático. Pregunto. ¿Sí? Sí. Ok. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, el SICA, ¿verdad? Entonces, el derecho originario del sistema de integración es el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA de 1991. Búsquemelo ahí. Ese es el derecho originario. Y el derecho derivado es todo lo que lo complementa, aunque haya sido anterior. Eso sí quiero explicarles, que por ejemplo el derecho de integración o derecho de organizaciones, el derecho originario no quiere decir que es el primero, sino que se convierte en el principal. Por ejemplo, el protocolo de Tegucigalpa de 1991 a la Carta de la ODECA es posterior a la Carta de la ODECA. Miren, ¿saben de qué estoy hablando? Porque yo a veces siento que estoy hablando y ustedes así que es ODECA. Sí sabemos que es ODECA. Así con sinceridad, alguien, mire, si me dijeran que no, no hay problema. ¿Quién no sabe qué es ODECA? Yo no. ¿Quién? Yo no li- Yo li- Ah, ok. Yo no. Yo no le- Miren, mucha, miren.
preocúpense. No saber qué es Odeca es delicado. No es regaño, no me lo agarren así de mala onda. Agárrenmelo de buena onda. Es que, a la madre, yo no sé qué pasó, hombre. La Odeca es la Organización de Estados Centroamericanos. Busque cuándo se creó. Madre, estamos. Fíjense, ustedes les voy a contar. A mí no me gusta que me pongan a examinar privados. No me gusta. Lo es suyo. Huyo a los privados. Huyo a examinar tesis. No quiero examinar. Pero se los digo porque ustedes va para esa vía. Es que ya no habrían colegiados si usted examina, licenciado. No, no tan así, no, hombre. Es que miren ustedes, a la madre, hice un examen de un privado, ustedes miren, da pena a ustedes. Es que son cosas bien sencillas, es como que a ustedes les pregunte a alguien en un privado sobre la Odeca. Ya amarraron la onda. Ahorita está bien, estamos como amigos hablando. Pero sean más curiosos. Ya vieron que es la Odeca, ¿verdad? De 1951, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese es el primer intento de integración serio y formal de Centroamérica. Así el más serio. Que si le hubieran dado seguimiento, otra cosa sería. Pero como no venía funcionando, entonces se creó el SICA, el protocolo. Miren, les voy a explicar esta parte, muchachos. Miren, ustedes aprovechenme. Y miren, por ejemplo, está un tratado principal, que en este caso era el de la Odeca. Pero cuando cualquier tratado o convenio se le hace una modificación por medio de otro tratado, entonces ese tratado se llama protocolo. Protocolo A. O sea que es el protocolo al anterior. Ese es el término diplomático. Por ejemplo, busquen ahí el protocolo, los protocolos del derecho de Ginebra. Licenciado, pero en derecho diplomático, es decir, de que se tomaría la palabra como protocolo si un tratado va a mejorar el anterior, pero es lo que sería en una legislatura, es lo que sería una reforma. Y pasa a ser el principal. En una legislatura es lo que sería una reforma. Pues sí. Ajá. Ok. Ajá. Solo que en derecho interno, obviamente, ¿verdad? Y esto en derecho diplomático. Ajá, si el protocolo dispone que va a ser superior al anterior, entonces pasa a ser derecho originario. Y la carta de la Odeca pasa a ser derecho derivado. Raro, así como que a la inversa. Ya me agarraron la onda. Por ejemplo, entonces, el sistema de integración centroamericano es principal y Odeca se quedó como derivado. Ok. Ajá, exacto. Uh-huh. Y por ejemplo, el Parlacén, el Tratado Constitutivo del Parlacén, que es antes del SIC. Busca ahí, por ejemplo, el Parlacén existe antes que el protocolo a la Carta de la Odeca de 1991. Y entonces el Tratado del Parlacén pasó a ser derecho derivado, porque pasó a ser parte del SIC. Por ejemplo, así el tratado de todo el tratado de Benelux, del carbón y el acero en Europa, ahora es derecho originario del Maastricht. ¿Ya me comprendieron cómo funciona? Jovenazos. Totalmente. Sí, es bonito el derecho. Es bonito, yo les motivo a que se especialicen en una rama. Álvaro, que es abogado, se te va a facilitar más y tal vez te da gusto ese tema y métete a eso. De repente, Liga, ahorita ando viendo todavía qué hago. Pero, es que, mire, yo trabajo en el sector público y pues tengo prohibición de ley para poder ejercer. ajá, sí, pero
especializate ahorita por lo menos académicamente con el tema, ¿verdad? Leerlo, entenderlo, mira videos, comprate libros, y etcétera. Y ya en el futuro, porque sos bien joven, pues, hay toda una vida por delante. Yo Eso me esperamos. dediqué un poco a eso y me fue muy bien. Me fue bastante bien y se aprende. Entonces tenemos el derecho originario y el derecho derivado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el derecho originario de las relaciones diplomáticas? Es pregunta. Está sencillo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. ¿Cuál es el derecho originario de las relaciones consulares? La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces, a partir de ahí, se desarrolla todo lo que se desarrolla en función de inmunidades y privilegios con base en la Carta, es porque la Carta, perdón, la Convención de Viena pasa a ser el originario, es lo que le da la base para hacer todo, para moverse. Es como la Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Como que la Constitución fuera el derecho originario y a partir de ahí sale todo. Y ustedes se dan cuenta, ahora está muy de moda. Yo no sé por qué se puso de moda, todo el mundo se quiere agarrar de la Constitución. Sí, es que es un derecho constitucional. Sí, que el artículo tal dice esto. Sí, que la Constitución no lo menciona, entonces no es derecho. ¿Han observado esa narrativa? Vamos a utilizar ese término de moda, ¿eh? Esa narrativa constitucional que se puso de moda. Es que se imita, licenciado, considero de que de acuerdo a lo que utiliza Estados Unidos con respecto a las enmiendas, entonces yo creo que es una imitación al final. Algo así. Y también se usa así como cuando se usa el Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga. Ya le está diciendo a uno, ya no hablemos más, ¿verdad? La hipocresía primero, Dios te bendiga, y la maltratada después. Así es, Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Es así como para, ya no discutamos, ¿verdad? Entonces también la narrativa constitucional se usa para ya no entrar a discutir. Ok, ¿qué más ustedes? ¿Lo dejamos ahí? Y cuando uno queda mal, que Dios te perdone. Perdón. Así es. Ah, bueno. ¿Lo dejamos ahí o seguimos? Ahí alcanza para 2 hojitas, Lick. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, y ahí lo amplíenlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, jóvenes, Listo. nos platicamos. ¿De acuerdo? Pasen buena tarde. Feliz noche, licenciado. Gracias, Gracias. Lick. Muy amable. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Nos vemos el viernes.